realidad les cuento la historia. Yo también tenía que estar en esta mesa, pero pensaba que iba a venir más tarde desde Cuba, donde estaba. Pero estoy tan contenta de ver tanta gente este día aquí y decir que en realidad el Centro de la Cooperación estaba cerrado. Es decir, esto fue un armado a último momento porque ese centro estaba cerrado, la gente estaba afuera incluso. Entonces se hizo todo un esfuerzo para que se pudiera hacer este acto. Por lo tanto, muy agradecido. Quería yo agradecerle a Alicia Castro por una cosa fundamental. Cuando en julio de 1994 yo esperaba que había salido de la cárcel Chávez y lo vi plantado ahí, y yo llevaba un librito donde estaba su bisabuelo Maizanta, que él amaba y respetaba muchísimo porque es un héroe, un luchador también, y eran tan parecidas la figura, era flaco, alto, erguido. Y cuando yo le hice la entrevista, fíjense que el periódico de México, que yo admiro mucho, mi periódico La Jornada, que está luchando como nunca ahora para resistir, me dijo el coordinador: Estela, ¿qué te tomaste un ron? ¿Qué es esto? Era militar golpista, para todos era militar golpista. ¿Por qué? Y esto es muy interesante saberlo. El manifiesto que Chávez leyó al momento del golpe fue desaparecido de todas las agencias. Yo pude tener uno porque había llegado a la revista siempre por la agencia francesa, Fran Press. Pero miren, desde el momento en que ya hicieron desaparecer el manifiesto, porque era extraordinario. Y por eso yo me fui, hablando con la directora, me fui cuando ya Chávez salió de la cárcel, y fue esa cosa de que dicen los cubanos, el feeling. De entrada nos llevamos muy bien. Y les llevé yo el libro de la invasión a Panamá, donde yo estuve en esa invasión, lamentablemente, y allí ya nosotros denunciábamos 6.000 víctimas. Bueno, nadie lo creía, cuando no le creían, le sacaron a Chávez, imagínense, el manifiesto donde estaba perfectamente planteado un programa revolucionario, inclusive la entrega del poder al pueblo. Julio de 1994. ¿Por qué le agradezco a Alicia Castro? Porque fue una de las pocas personas que no me... Yo estaba hablando en una radio contando esta cosa que había visto, porque yo salgo de ahí con el comandante que me cuenta cómo leía Galeano, a todos los que leía y todos sus conocimientos, su admiración por Perú, por los militares peruanos, por Torrijos. Entonces, claro, había una conexión ya directa sin que uno se propusiera. Cuando vengo acá, pero hasta cara pintada me dijeron, porque yo estaba diciendo que había visto un líder allí, porque yo lo acompañé a la 23 de enero, que era el barrio en que hoy está lo acompañé ahí, en ese momento. Y todo el mundo me quería. Imagínense que yo me fui a Uruguay por pedido de Chávez, que lo cuento ahora porque esto ha pasado, a ver al general Sereñi, porque él quería ir a Cuba cuando vino. Después de esa fecha vino él acá. Y Sereñi me dice: pero el general Sereñi, este hombre es como Torrijos, yo fui, el pueblo lo ama, es un dirigente popular, es amado por la gente, mira el manifiesto. Le digo: sí, es interesante. Dice: pero si yo te digo al Frente Amplio, acá con la historia que nos han contado de todo esto, se necesita un tiempito más, me decía. Lo mismo el PT de Brasil, vamos a decir la verdad. Porque decían, no, con el tema militar todos estaban acá, y como se había contado, esa falta de seriedad absoluta, como se había escondido el manifiesto. Y yo llevaba también una carta a un soldado que había escrito Chávez, maravillosa, antes de todo esto, diciéndole lo que él sentía frente a lo que él eligió a las Fuerzas Armadas y lo que él sentía de la corrupción, de la falta de respeto por el pueblo, que todo eso surgió mucho más fuerte después del 89. Entonces, cuando yo quería decir algo de Chávez, que era una revolución, me dijeron de todo, en fin. Pero yo ya tenía esa impresión porque, no saben, nos paraban en la calle, ya entrando a la parte popular. La gente le mandaba comida a la cárcel, de todos los lugares le mandaban comida a la cárcel. Había una historia previa que nadie contaba, por supuesto. Entonces yo no voy a hablar, porque aquí ya se ha dicho, yo tenía que estar en esta mesa, pero como se pensaba que yo llegaba un poquito más tarde,
Así que agradezco muchísimo esta pequeña intervención para decirle una cosa, ¿no? Esa persona que era Chávez, en el momento en que yo lo entrevisto, hablaba de la unidad de América Latina, de su sueño de la unidad de América Latina, lo primero que planteó. Hablaba de la necesidad de luchar, de incorporar a los grupos de ejércitos patriotas para estar junto al pueblo, ¿no? Era ese Chávez que yo decía, pero este hombre, ¿hasta dónde va a llegar? Y le pregunto, ¿y de dónde va a sacar usted esa fuerza? Dice, del padre Bolívar, le digo yo, sí. Entonces, en el nombre del padre, le digo yo, en el nombre del padre Bolívar, me dice, y de los otros. Pero yo voy a sacar fuerza de ese pueblo que tuviste, que me acompañaba. Yo sé que ellos están ahí. Yo sé los que murieron en el 89, yo sé lo que les hicieron. Y nunca más nosotros militares jóvenes queríamos permitir eso. Bueno, cuando vino acá, por supuesto, nadie lo quería atender. Pero hicimos una pequeña conferencia de prensa, me acuerdo siempre, en el Hotel Panamericano, chiquitita, que estuvo Luis Rushten, Oscar Raúl Cardoso. Yo invité a los que podían ser más potables, porque en ese momento era una guerra contra Chávez feroz. Y fue muy lindo todo, porque también fueron los compañeros del sindicato de farmacia. Él quería hablar también con el peronismo, y fuimos buscando. Y una de las pocas que me escuchó, Alicia era dirigente sindical, el sindicato de aeronavegantes, y yo iba así toda desparramada, Alicia, no sé qué hacer, y ella, pues, nos acompañó mucho desde esos momentos, y yo se lo agradezco muchísimo. Lo que le quiero decir que hoy como nunca, ahora, la figura de Chávez es indispensable entre nosotros. Y me alegro muchísimo de que la primera serie que presentaron, estos que hicieron una película contra él, tuviera un fracaso extraordinario. Ojo, hay mucha gente que no ha entendido todavía lo que significa la lucha que está haciendo Maduro. Porque aguantar un golpismo eterno desde el 2002 hasta acá, hay que ver, porque allá hay muertos en Venezuela, no es que el golpe fue livianito ni blandito, hay muertos. Hoy había casi todos los días hay algún atentado, hoy a la luz, a la electricidad hay muertos, hay muchos muertos en Venezuela en estos golpes, y no es fácil. En el 2015 nosotros lo vimos a eso en Venezuela, las dificultades que había, pero la voluntad del pueblo y del ejército. Yo quisiera que hubiera un general como padrino acá. Maravilloso. Entonces, eso que decía Alicia, que decía Atilio, bueno, si nosotros no rescatamos esos personajes nuestros, nuestra historia, eso es lo que nos va a acompañar en este periodo histórico. Lo que es todo lo que ha dicho Fidel a través de todo su periodo de su historia en Cuba, de la revolución cubana, todo el tiempo, es la historia, como lo que decía Chávez, de nuestra lucha. Es una lucha anticolonial lo que tenemos ahora. No es una restauración conservadora de ninguna manera. Esto es un proyecto de colonización continental. Por eso hay que buscar todo lo que nos dé identidad y fuerza para esta pelea. Y no dejemos que nos borren la historia nuestra de América Latina, que es una de las más ricas del mundo, de las más maravillosas, y que sabemos no solo de 500 años, sino de estos 2 siglos de resistencia que hemos dado, y por eso hemos tenido dictadura, porque resistíamos. Entonces, momento de la resistencia. Y para la resistencia, como ellos decían, solo la unidad de todas las fuerzas populares puede luchar contra una instancia en que se ha elegido el camino de recuperación colonial. Entonces, en el nombre del Padre y de esos padres de nuestras revoluciones, nosotros tenemos que demostrar que verdaderamente hemos entendido la historia de estos últimos años en que hemos vivido por primera vez yo en Argentina. Tengo 80 años y yo viví las dictaduras todas aquellas del 55 en adelante. Así que no nos vamos a contar ahora esto. Desde entonces, ahora nuestro camino está trazado, pero esas figuras son esenciales, esas palabras son esenciales, esas son palabras latinoamericanas en conceptos revolucionarios
que nos van a abrir el camino. Así que nosotros tenemos que responder a estas figuras maravillosas que nos dieron luces para siempre, como nuestros propios héroes y hasta nuestros héroes populares. Y gracias a nuestros héroes populares que se olvidan demasiado. Gracias y por la libertad de nuestros presos políticos, por Milagros Salas y todos los demás.